se ve que va a ser más o menos, yo es breve, Mariana, tú lo que quieras de tiempo, y el tiempo que sobre se acostumbra también el público, y entonces el público de pronto hace cosas muy interesantes, y eso agiliza. Me parece muy bien. No, bueno, no sé, Mariana, yo con 10 minutos es suficiente. Soy todo no, 10 minutos, yo 10 minutos cada uno, estamos, sí, 30 y dejamos 20 para el público. Exacto. Pues yo creo que empezamos, ¿no? El libro no tenemos ninguno para poner acá. ¿Qué? Un libro no tiene. No, ¿Traes un libro tú? no, yo sí que tengo uno, pero no lo he traído pensando que venían a Iban a poner una mesa. Sí. Oye, y ellos no tienen ningún. ¿Quién? El Se ha ido corriendo, ya se ¿no? fue. No, sí. Bueno, pues No se me ha ocurrido. no te preocupes. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde en el marco de la FIL Guadalajara, teniendo España como país invitado, que es es un festín editorial. El libro que vamos a presentar lleva por título La Revolución de las Provincias, que ofrece una mirada contrastante de 24 especialistas de México, Centroamérica, España, Cuba y Ecuador sobre el origen, funcionamiento y dinámicas institucionales de las diputaciones provinciales en el mundo hispano entre 1812 y 1824. Una institución concebida por un novo hispano, José Miguel Ramos Arizpe, que tuvo como primer propósito lograr la representación para el fomento de la prosperidad de las provincias, institución que en los años de transición política de monarquía hispana a la emergencia de nuevas naciones favoreció el autonomismo, la descentralización, el provincialismo, la variación a distintas formas de gobierno, como la república en su expresión federal. La valía del volumen radica en ofrecer un crisol de análisis históricos de ambos lados del Atlántico para entender la importancia que tuvieron las diputaciones respecto a su relación con los ayuntamientos, sus lazos comunicativos, sus actores, posiciones políticas, debates, su desempeño fiscal y sus tensiones con otras instituciones. Diputaciones analizadas para distintas regiones de lo que fue la gran nación española, que fueron no solo testigos, sino partícipes revolucionarias de su disolución. Los editores de la Revolución de las Provincias, orines de las diputaciones en el mundo hispano, decidieron reunir acercamientos polifacéticos a estas instituciones intermedias. Formaron conjuntos que imbricaban ambos hemisferios. Decidieron no colocar a las diputaciones españolas en un estanco separado de las americanas, dinámica que en general ha primado hasta ahora. Sin duda, esta es una de las principales novedades historiográficas de la Revolución de las Provincias. Hago la presentación de hago la presentación de los responsables de esta obra, la doctora Mariana Terán, que se ha especializado en el estudio de la cultura política mexicana del siglo XIX a través de sus análisis históricos sobre la guerra de insurgencia, el liberalismo doceañista, las formas de gobierno republicanas en sus expresiones confederal y unitaria. Ha sido acreedora a reconocimientos por sus obras El artificio de la fe, la vida pública de los hombres del poder en el Zacatecas del siglo XVIII de 2002, por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas 1808-1814 de 2012, bosquejo de un inmenso cuadro, el liberalismo constitucional y formas de gobierno del 2016. Ha participado en proyectos de investigación histórica coordinados por Jaime Rodríguez, por Manuel Chus, por José Antonio Serrano, Josefina Zoraida Vázquez, Fausta Gantús y Alicia Salmerón en torno a independencias, trienios, federalismo en México, movilización del voto, política y emociones. Desde 1993 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, creadora de la Cátedra Internacional de Federalismo Francisco García Salinas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y corresponsal en Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. El doctor Manuel Chus es catedrático de Historia de América del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaume I de Castejón, España. Ha publicado 8 libros como autor o coautor, 30 libros como editor,
más de 100 capítulos de libros y artículos en revistas científicas, ha realizado más de 150 ponencias y conferencias en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros. Ha cursado diversas estancias de docencia e investigación en universidades de España, Francia, México, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Brasil. Durante el trienio 2005-2008 fue presidente de la Asociación de Historiadores Europeos de América Latina, AILA. Desde 2008 hasta 2018 ha sido su editor general. Es director del Máster Historia del Mundo Hispano, las Independencias Iberoamericanas del programa de doctorado Historia, Patrimonio y Territorio en la Universidad Jaume I de Castellón. Es codirector de la revista Americania, revista de estudios latinoamericanos. Dirige la colección Silex Ultramar de Silex Ediciones y la colección América de la Universidad Jaume I. Es miembro corresponsal internacional de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Nacional de Historia de Venezuela y de la Academia Colombiana de Historia. Le cedemos la palabra a la doctora Mariana Terán. Gracias, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Es para mí un enorme privilegio estar en esta mesa con historiadores de alto vuelo. Quiero agradecer particularmente al doctor Rafael Diego Fernández porque consiguió este espacio de privilegio para presentar la revolución de las provincias, no de las providencias, como dice allá afuera, es la revolución de las provincias, orígenes de las diputaciones provinciales en el mundo hispano. Agradecer desde luego a Agustín Sánchez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la Casa Marcial Pons, por el respaldo absoluto que tuvimos con esta edición. Brevemente comentarles que en febrero del 2022 se organizó desde la Universidad Autónoma de Zacatecas un foro internacional con especialistas en el tema de las diputaciones provinciales, gran parte porque la Diputación Provincial de Zacatecas cumplía sus 200 años y ahí me entero que la Diputación Provincial de Castellón también cumplía sus 200 años y otras muchas como Guanajuato, Oaxaca, también era su bicentenario. Entonces me pareció que era un pretexto inmejorable para organizar un encuentro y bueno, de ahí sale este libro que en mi opinión es digamos, la más reciente investigación especializada sobre estos organismos provinciales que conjunta distintos territorios de la monarquía española, porque por un lado tenemos muy buenos trabajos sobre diputaciones provinciales de Nueva España, México, y por otro lado tenemos importantes contribuciones también como Ayuntamiento de Ayuntamientos, un libro donde Manuel Chus y José Antonio Pérez Juan hacen toda una investigación histórica sobre la Diputación de Castellón. Entonces, en mi opinión, este libro reúne las distintas experiencias y decidimos en el índice que no fueran las diputaciones de España, aparte de las diputaciones de la Nueva España o de otras regiones como Cuba, Ecuador, sino realmente lo que vimos es que hay comportamientos similares en las distintas regiones de la monarquía española, procesos de descentralización, de autonomía, de competencias institucionales. Entonces, esto lo vimos como un rasgo común entre las diputaciones provinciales. Y desde luego, bueno, para el caso mexicano, esto se ha visto de manera creciente, abundante, este organismo provincial como el prolegómeno de la República Federal en México. Desde luego, el libro de Nettie Lee Benson de 1955 es el libro clásico que seguimos citando, es un libro vigente, y para el caso mexicano hay que reconocer la calidad de las investigaciones de historiadores y historiadoras que han estado en este tema ya por muchos años, sobre todo a partir de la década de 1990
hay un interés creciente por el estudio de estos organismos. Y finalmente cierro mi comentario diciendo que la idea principal es recuperar el concepto de revolución. Desde luego, la revolución de las provincias para el caso mexicano trae el rasgo más importante, en mi opinión, para desestructurar, en el que se desestructuró el antiguo orden, y justamente porque las diputaciones provinciales, en particular Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas, se anticiparon al proyecto de una república federal, firmado desde enero de 1824. Bueno, el año anterior, 1823, es todo un movimiento revolucionario que encabezan estas 4 provincias, y de ahí pues el nombre. Entonces, mi agradecimiento, muchas gracias a todos ustedes por su atención y mil gracias por el espacio, Rafa. Ah, ahora tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Chus. Muy bien, ahí, eso está súper fuerte. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo me voy a unir a los agradecimientos que se han vertido por parte de la doctora Mariana Terán, y me parece que es no solamente justo, sino que también es más que pertinente y obligatorio. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer al doctor Rafael Diego, que está aquí como presentador y como moderador, pero en realidad él es el único artífice de que estemos aquí nosotros. Ustedes pueden estar aquí también presentando este libro, porque ya no recuerdo cuántos meses hace, seguramente 8, 9, 10, 11, algo así, a principios de año, tuvo la excelentísima idea de que este libro, lo que ello comporta, lo que significa el planteamiento histórico e historiográfico que conlleva, tuviera un marco de presentación fantástico, de excelencia, como es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se suma a ello, ya lo ha dicho también, que este año, además, el país invitado es España. Y en ese sentido ahora me referiré un tanto a que creo que este es uno de los libros que merecerían un subrayado especial, porque no solamente compara esas historias, primero diría que entronca esa historia novohispana de la monarquía española y en su tránsito a España y a México, sino que además, y tengo el honor también junto con la doctora Mariana, que seguramente este libro envejecerá bien y será, lo digo con totalmente modestia, un referente para hacer un ejercicio no solamente de historia comparada, sino también de historia transnacional y de historia conectada entre España, entre México, entre Centroamérica, entre partes del antiguo Reino de Quito, actual Ecuador, entre Cuba, y seguramente abre una amplia agenda de investigación a la cual yo me voy a referir ahora. Quisiera también dar las gracias y la presencia al director de la colección, que es el doctor Agustín Sánchez Adés, que también nos honra con su presencia y que por su timidez no quiere estar aquí, pero yo en el caso también le saludo. Y al artífice de que este libro se publicara también, que es la doctora María Terán, porque como también estaba diciendo, fue un congreso del año pasado, a principios del año pasado, en el que nos reunimos agradablemente en Zacatecas, muchos colegas, afortunadamente presencial y también virtual. Y por supuesto, nuestro recuerdo directísimo a alguien que estuvo más que presente, que está presente, como es el doctor Edgar Hurtado en este libro. Como he consumido ya 3 o 4 o 5 minutos y tenemos que dejar tiempo para, obviamente, que ustedes puedan intervenir, yo quisiera hacer, tengo 6 puntos, pues me queda a 1 minuto cada punto más o menos. En primer lugar, algo que creo que hay que destacar. En el origen y ahora en los últimos ya no sé cuántos años, y no quiero decir, y cuando voy a decir que se han puesto de moda, no lo digo de una forma peyorativa,
todo un planteamiento de las historias conectadas y de las historias tradicionales, perdón, transnacionales. Afortunadamente las historias tradicionales no están de moda. Simplemente una pequeña reflexión. Y creo que estas historias conectadas y esas historias transnacionales bebieron metodológicamente de algo que surgió especialmente a finales del siglo XIX y se gestó en la primer tercio del siglo XX de distintas escuelas, pero una muy claramente alemana, como fue la historia comparada. Y mucho más la historia comparada entre momentos y procesos revolucionarios. Creo que este libro es heredero, creo brillantemente heredero de esas historias comparadas metodológicamente, en donde no solamente comparaban países, sino comparaban raíces de esas constitucionales, raíces también de esos procesos revolucionarios y raíces también de su separación en el tiempo. Y sobre todo subrayaban un elemento esencial para el análisis histórico como sigue siendo el tiempo y el espacio. En segundo lugar, quisiera destacar que este es un libro muy es intergeneracional entre sus autores. Unos son jóvenes investigadores, otros tienen una relativa experiencia de juventud investigadora y otros nos contemplan mucha acumulación de juventud en nuestras trayectorias investigadoras. También es internacional, no solamente por la procedencia de estos autores, sino también por el amplio marco y el espectro que supuso una raíz central, como fue la Constitución del 12, pero no la Constitución del 12 solo, sino también quién estaba planteando, elaborando, debatiendo, proponiendo y finalmente cómo se gestaron esos artículos y su plasmación no solamente en la década de los 10, sino también en la década de los 30 y, como también sabemos para el caso español, en la década de los 20 y de los 30. En este caso, también parece que es un planteamiento interhistoriográfico en dos vertientes. Hay una conjunción afortunada y un diálogo más que afortunado de historiadores e historiadoras formados en el campo de la historia en general, pero también en el campo de historia del derecho. Y en ese sentido, a mi forma de ver, son pocas las ocasiones en que este diálogo más que necesario, a discrepar también, reúnen una mirada que sin duda enriquece al libro. Y en cuarto lugar, estoy seguro, porque ya lo empiezo a comprobar, que este libro también está creando una agenda y en este caso interinvestigadora. Abierto hoy con su difusión y los trabajos estaban detrás y las investigaciones también, creo que una perspectiva de ideas y de búsqueda con otros ojos en fuentes documentales y de planteamientos temáticos, en el sentido que, desgraciadamente, en el libro no ha podido recoger un texto sobre las diputaciones en el Perú, cosa que en el Congreso sí que pudimos tener a la profesora Nuria Sala, pero en estos momentos se está estudiando la diputación en La Paz Charcas, La Paz, Bolivia. Y me comentaba la directora de la Escuela de Historia en La Paz, Esther Ayllón, que todo este planteamiento que veníamos de atrás sobre la gestación y la importancia de las diputaciones hizo que se fueran al Archivo General, en este caso de la Nación, en La Paz, buscaran esas actas, encontraran esas actas, transcribieran esas actas y están generándose, afortunadamente y generosamente, en este caso tengo todo un proyecto a lo muy Benson, en donde Esther Ayllón, la doctora Esther Ayllón, está gestando entre sus alumnos un reparto de temas sobre esa diputación en La Paz entre 1822 y 1823. El tercer punto se ha subrayado aquí. Hubo también un congreso y un libro que, a mi forma de ver, abrió la gestión de la importancia del poder local.
y fue el libro que he coordinado por José Antonio Serrano y Juan Ortiz acerca de el poder municipal y de los ayuntamientos, tanto para el caso de México, especialísimamente en aquel momento para el caso de México y en parte también para el caso de España. Creo que este libro viene a completar en este caso, una pareja indisoluble, poder local y su importancia en el proceso entre 1808, especialmente, que evidentemente arranca de atrás con las intendencias y con las reformas borbónicas, entre 1808 y 1825, 35, para el caso tanto español como mexicano. Pero en este caso, creo que además amplía el espectro y no nos quedamos solo con aquello del impacto de Cádiz, porque como mi gran amigo y mejor colega Carlos Sánchez Silva en un excelente libro, en un excelente artículo que algún día espero que sea libro, tituló "No todo sucedió, no todo aconteció en Cádiz", pues efectivamente rastrea no solamente la plasmación sui generis y además adecuada a cada territorio, sino que también aquellos territorios y aquellas circunscripciones en donde fue ajeno o se aplicó en función de su conveniencia. En cuarto lugar, creo que el título refleja, hemos pensado, mejor dicho, hemos intentado comprender, y lo digo para el caso español especialmente, una revolución liberal burguesa desde 1808 hasta 1844, desde un plano de cómo terminó esa revolución y desde un plano que terminó desde una forma centralista. Creo que todo este planteamiento de comparación entre una raíz a discutir o no liberal dozañista, más todas unas cortes de Cádiz, tanto en las décadas de los 10 como en los 20 como en los 30, demuestra claramente que la perspectiva a interpretar desde 1812 en el mundo hispano no necesariamente tenía una dirección de creación de un Estado-nación centralista, sino, como para el caso mexicano, para el caso centroamericano, netamente federal. A discutir ahora qué llegó y qué no llegó en la Constitución de 1824, no solamente porque uno de los redactores era el mismo que en el del 12, Miguel Ramos de Arizpe, como se ha establecido aquí, sino cómo empezó a radiografiarse esa revolución. Y me parece muy fundamental porque en realidad también creo que se ha pensado, se ha visto el triunfo o no de los procesos revolucionarios desde el centro y no desde las provincias, desde el empuje de esas provincias. Y evidentemente, ¿quién estaba en esas provincias? ¿Quién estaba empujando en esas provincias? Empujando me refiero planteando cuestiones no solamente ideológicas, políticas, sino también económicos y sociales y sobre todo también armadas. Va a haber una presentación en esta misma feria, unos días posterior, sobre esas provincias radicales y cómo, en este caso, gestionaron ese avance dinámico hacia el federalismo hace 200 años. Y por último, y aquí me quedo, recuperar, no para el caso de la historiografía y de la historia mexicana, no para el caso de la historia y de la historiografía centroamericana, tampoco para el caso de la historiografía en general andina, ecuatoriana, voy a decir también peruana, colombiana no entra en las diputaciones, pero sí ahora boliviana, pero sí para el caso de la historiografía, de la historia y sobre todo de la historiografía española. Hay un completo olvido, que lo puedo demostrar, no solamente es una cuestión de enunciarlo, de la primera mitad del siglo XIX para la historia de España y para la historia y para la historiografía española. En los últimos años, afortunadamente, se pueden contar, digo afortunadamente, se puede decir que 3, 4, 5, 6, no sé ya, jóvenes investigadores se están dedicando al primer tercio, la primera mitad del siglo XIX en España. No es lo usual. Desde los años 90, mientras que era un tema central para explicar la historia contemporánea
estudio del último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX en los años 60, en los años 70, en los años 80, el tema desapareció y se puede comprobar. Es más, yo quisiera volver a saludar a nuestro director de esta colección y evidentemente a la editorial Marcial Pons por acogerlo, porque hay evidentemente unos planteamientos de otras editoriales en donde sinceramente nos pueden decir que el siglo XIX no les interesa sencillamente porque no tiene mercado. Siglo XIX español. En ese sentido, muchísimas gracias y quedamos abiertos a cualquier circunstancia o a cualquier inquietud. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, para los que no lo han visto ya, este es el libro, es un libro muy recomendable, La Revolución de las Provincias, los orígenes de las diputaciones provinciales en el mundo hispano, 1812-1824, Mariana Terán Fuentes, Manuel Chus, editores, Marcial Pons, una prestigiosísima editorial que todos apreciamos tantísimo, Historia Contemporánea de América. No sé si se van a vender acá, no sé si hay precio para anunciarlos, si luego nos comentan en lo que cedemos el uso de la palabra. Si hay comentarios, alguna pregunta, algún tema que quieran compartir con los exponentes. Si no, yo mientras me gustaría comentarle, Mariana, comentaste algo de que hubo 4 diputaciones provinciales que como que tomaron la iniciativa, que eran Oaxaca, Yucatán, Zacatecas y Jalisco. Un poquito si nos pudieras comentar por qué, por qué esta se les ocurrió, ¿fue casualidad? ¿Hay alguna explicación más de fondo o alguna cosa? Y también no sé si Manuel nos pueda comentar lo de hay una serie muy importante en México del Instituto Mora, la de las actas de las diputaciones provinciales. No sé si para otros lugares conoces, también hay series consistentes, ya se están rescatando. Lo de Bolivia que nos comentabas, que ya encontraron las actas y que las van a publicar, sería muy interesante. No sé, Mariana. Pues aquí están los expertos en el tema, que es Jaime Olveda, que ha analizado por mucho tiempo el caso de Jalisco, de Guadalajara, y Carlos Sánchez, que ha recuperado la explicación para el caso de Oaxaca. En Yucatán hay varios especialistas en el tema. Entonces, estas 4 provincias realmente estaban conectadas, ¿eh? Por más que geográficamente tenga otra dinámica, pero estaban política y culturalmente conectadas. Ahora estoy realizando bueno, se va a publicar un volumen donde se reúne la documentación con la que se creó el estado de Zacatecas. Y entre esta documentación está el primer libro del Congreso Constituyente. Este congreso que se reunió el 19 de octubre de 1823, ya estaban trabajando los diputados en Guadalajara y estaban trabajando en Oaxaca y Yucatán. Y es bien interesante cómo a través de las actas se va a observar la comunicación que está entre estas 4 provincias. Se conocen los proyectos constitucionales, las bases. Sobre todo yo veo la cercanía así contundente entre Guadalajara y Zacatecas, que puede pensarse como una región en particular, ¿no? Entonces sí me parece que estos debates se están leyendo, se están invitando, convocando. Los de Guadalajara son muy, muy insistentes, muy radicales, en el sentido de no vamos a obedecer a ningún poder general. Y estamos en una situación de estado de naturaleza y podemos y vamos a organizar nuestra forma de gobierno. Entonces, eso es lanzado de manera muy frecuente a los diputados de Zacatecas y van a ir caminando, creo, de manera muy pareja. Entonces, bueno, pues eso lo podría poner aquí en consideración y pues muchas gracias por la pregunta.
No sé. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, que yo sepa, no hay algo parecido al gran proyecto, bueno, más que proyecto, a la gran realidad que se inició, no sé si yo recuerdo que en los 90, por lo menos en los Sí, 90, con Ira de Gortari. con Ira, efectivamente, con Ira Gortari, que después lo continuó también Luis Jauregui, en esa recuperación de esas actas y con estudios introductorios de magníficos historiadores y historiadoras que le dan un mayor valor y que ha continuado. Para el caso de Centroamérica me consta que se está trabajando en ello. El problema son, evidentemente, encontrar esas actas o uno de los problemas. Pero creo que aquí hay una diferenciación y me vais a permitir que insista en ello, notable. Mientras que estamos conmemorando en un sentido riguroso, científico, me parece de una alta extraordinaria significación y además valor académico, historiográfico estos años. Me refiero al bicentenario desde 2020 a 24-25, en el caso del Imperio, en el caso de de la Primera República Federal, ahora de los congresos y de las constituciones de los congresos, es de hacer notar que hace 2 años el bicentenario de las diputaciones, de la mayor parte de las diputaciones en España, pasó totalmente desapercibido, no, casi desapercibido. Como bien sabemos, se produce un incremento cuantitativo de casi 20 y tantas diputaciones a partir del decreto de 1822, en donde empiezan a crearse nuevas provincias y con ellas diputaciones, evidentemente aplicando la Constitución. Ese decreto tiene su origen en un debate interesantísimo desde octubre de 1821, entre diputados peninsulares, porque hay una estrategia clara en donde los diputados que aún quedaban ese final del año 1821, americanos, especialmente no hispanos, saldrán especialmente después de las noticias del Plan de Iguala, etcétera, son desplazados y son marginados de cualquier dirección de reorganizar territorialmente no la monarquía española en el conjunto ultramarino, a diferencia de la década de los 10, porque se está organizando un nuevo sistema territorial para el caso peninsular. Por lo tanto, la visión en el 21-22 de revitalizar territorialmente y provincialmente los territorios, y queda totalmente Nueva España más Centroamérica, vinculado a la península especialmente, queda desplazado. Y en ese sentido, solamente 3 diputaciones se hicieron eco de su nacimiento, que fueron la Diputación de La Coruña, la Diputación de Tarragona y la Diputación de Castellón. Las dos, la Diputación de La Coruña y la Diputación de Castellón, hicieron 2 jornadas y congresos, publicaron sus libros. Ha publicado ahora, más o menos recientemente, la Diputación de La Coruña un volumen tremendo de recopilación de todas esas actas y un gran estudio introductorio del profesor Eduardo Cebreiros. Pero el resto, aunque hicieron algunas celebraciones, que no conmemoraciones, como la Diputación de Huelva, si no recuerdo mal, la Diputación de Jaén, omitieron su fecha de nacimiento y omitieron su consideración gestante. Yo hice un recorrido rápidamente en aquel momento para ver en sus páginas web cómo se retrataban ellos históricamente, y la mayor parte de ellas omitían la fecha de su nacimiento y remitían a la de la Constitución de 1812. Como sabemos, en esos momentos solo se gestaron 20 y tantas diputaciones, 20 y tantas provincias y 20 y tantas diputaciones, creo que llevaron a 30. ¿Por qué digo esto? Porque, vuelvo a insistir, hay creo que una falta, a mi forma de ver, voy a dejar de ser moderado, de respeto con la historia del siglo XIX, incluida aquellas instituciones que surgieron en el siglo XIX y que además, para el caso de España, aún están vigentes. Porque una de las cosas que no hemos dicho o no he podido decir
es que mientras que la Diputación y las provincias y las diputaciones provinciales se pueden historiar como un objeto de estudio y de análisis y de interpretación histórico en el caso americano, para el caso español no. Para el caso español es la misma realidad. Es decir, salvando muchas distancias, es una institución viva, hasta el punto que desde la Universidad de Jaén ha convocado, participamos la doctora Mariana y yo, en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio para hacer una retrospectiva, no solamente histórica, sino hasta el presente, multidisciplinar dentro de las ciencias históricas y ciencias sociales, acerca de las diputaciones provinciales en España. Y ahí, y con eso termino por no alargarme más, es muy interesante cómo algunos colegas de historia del derecho que son especialistas en historia de las diputaciones, como la Universidad de Jaén, la Universidad de Tarragona, en la Universidad de La Coruña, y se me escapa alguna más, quedaron auténticamente no sorprendidos, sino también perplejos del nivel historiográfico que tuvimos en este Congreso de Zacatecas y el nivel de investigación de las diputaciones que, comparado con España, diputaciones en México y en Centroamérica, que comparado con España, salvo este gran grupo que se ha gestado, pues no se tiene. En el año 88, si no recuerdo mal, se publicó la primera historia de la Diputación, fue la de Barcelona. En el 95, si no recuerdo mal, la segunda, que fue la de Valencia, historia de la Diputación de Valencia, que tuve la suerte de coordinar junto con mi maestro, Enrique Sebastián. Hubo una historia de la Diputación de Albacete y luego hacemos hubo historias a niveles de planteamientos generales y luego saltamos prácticamente hasta la década de los 2000, en donde este grupo fantástico de historiadores del derecho retoman toda esta cuestión de las diputaciones. Pero sigue siendo un tema, incluso con esta oportunidad, a retomar y a reseñar. Y con esto sí que termino de verdad. Hay un debate constante, o más o menos constante, en político, también ideológico, pero político en España. Cada cierto tiempo, desde una parte o desde otra, políticamente resurge el tema si es conveniente mantener las diputaciones actualmente o no, ¿no? Es recurrente. Yo recuerdo hace, no sé, 10 o 12 años, un momento central para debatir ideológicamente, políticamente estas cuestiones. Le hicieron una pregunta, hicieron la misma pregunta a dos expresidentes del gobierno español, de distintos partidos. El primero respondió, bueno, esto es una institución del siglo XVIII. Y el otro respondió, bueno, eso es una institución de finales del siglo XIX. Entonces, pues seguimos después de 15 años o más de 20 años sin saber a niveles altos políticamente cuál es el origen de la Constitución, perdón, de las diputaciones provinciales. No en el caso, afortunadamente, de México y, como sabemos, en otras partes americanas. Muchas gracias, Manuel. Nos quedan unos minutos, no sé si hay una pregunta. Por favor, Agustín. No solo bien, y algo que ya lleva ahora y trabajando músico y además la experiencia nueva, las nuevas áreas, a este momento de la perspectiva de la historia para ambas. Tomar poco esta disculpa en nombre de la editorial García Ponce, que pidió retrasados viajes, que llegará hoy hasta por la tarde, y eso, pues bueno, provocó cierta descoordinación de cara a la instalación de pero, bueno, ya me indica que es la librería mexicana que se ocupa de la distribución de los libros de García Ponce en México, y me comentaron que ellos están en K13. En realidad, suena Alemania, lógicamente, en KK3. Que pregunten, y ahí está el libro a disposición de todo aquel que quiera adquirirlo. No me concretaron el precio, pero sí con un descuento, digamos, que hubieran tenido tras el caso.
quieran estar donde están. Yo les animaría mucho a aquellos de ustedes que estos temas que además tienen que ver con la parte de nuestra historia, del momento, digamos, de la regeneración, si quieren, esa amalgama de territorio con la consideración política, fue la monarquía hispánica, y aquí comienzo también el momento de la constitución, la adoptación liberal, de lo que finalmente se tuvieron esta caso de España, de la por otra cualidades, además, ella aclara muchas cuestiones, te abre nuevas preguntas, nuevos interrogantes históricos, pero poco, y aprovechando que están los dos comunicadores aquí, ¿cuál para ustedes sería la causa de que, digamos, bueno, pues la distinta deriva de las administraciones provinciales en Hispanoamérica, por un lado, era hacia un empoderamiento, un instrumento que se obtiene cada vez más autónomo, y en ese sentido, pues, un empoderamiento de la serie de las oligarquías regionales en distintas partes de América, frente a un caso contrario en España, porque realmente pues, va a constituir la base de una articulación centralista del Estado liberal. Claro, tiene lugar posteriormente. Bueno, esa es una de las otras cuestiones que realmente ahora más pues planteamos No. Bueno, eso es un muy buen planteamiento. Es una gran idea para hacer un segundo congreso. Un segundo libro. Bueno, tenemos un par de hipótesis, pero yo creo que con aquí también con los especialistas y Visami, y en el congreso también salió, ¿no? A mi forma, o nuestra forma de ver, creo que son dos cosas. Una, y es que evidentemente a discutir. En primer lugar, el encaje federal en la historia contemporánea de España ha tenido históricamente muchos problemas, pero uno muy concretamente. Y lo que voy a decir, espero que después me dejen entrar en España. Se llama monarquía. Primero se llama corona a niveles, me refiero históricamente, y después se llamó monarquía constitucional. Y la diferencia en este caso, claramente, es que México proclamó hace 200 años una república. Y en esa cuestión, obviamente, este libro no hace falta que deshaga un mito que ya se había quebrado por sí mismo, y es que el federalismo mexicano no era una copia, no fue una copia del norteamericano, un mito muy solidificado hasta los años 90. Bueno, un mito, es decir, por una posición historiográfica muy asentada hasta al menos los años 90. Aparte que Nettie Levenson ya lo había desmontado en 1955 y no tuvo ninguna repercusión. Claro, en Estados Unidos menos, pero en México tampoco. Y la otra consideración es que analizando la potencialidad de, bueno, aquí están los especialistas, de algunas de esas provincias en su tránsito a un estado, provincias en España, estados para el caso de México, en el momento en que se va y que se intenta descentralizar con los mismos parámetros en el trienio liberal y sobre todo en las siguientes décadas, a partir del 35, 36, 35, sin proclamarse otra vez la cuestión del 36, perdón, la cuestión de 1912 en España, hay un intento claro desde las diputaciones provinciales, especialmente en la antigua Corona de Aragón, de Valencia, de Barcelona, eso está estudiado, de Tarragona, de gestionar una mancomunidad de diputaciones. Y en el momento en que aparece esa cuestión, rapidísimamente actúan los gobiernos centrales, tanto progresistas como después ya a partir de 38, 39 moderados, cesando cualquier posibilidad e incluso sancionando.
¿Por qué? Porque a mi forma de ver hay un problema que no se ha resuelto y que no se va a resolver. Mejor dicho, hay un problema no solamente ideológico, teórico y político, sino práctico que quiebra la aplicación de la Constitución del 12 y no solamente la Constitución del 12, sino los decretos en los años, de los decretos de Cádiz y de Madrid, herederos de esa Constitución. Mientras que los diputados americanos y en México no hay ningún problema, a todo lo contrario, de plantear abiertamente una cuestión de doble soberanía, para España sí. Y en este caso, especialmente tanto lo que se va a gestar como el Partido Progresista en los años 30, como por supuesto el Partido Moderado, el Partido Progresista en su transformación, en su dinámica de crecimiento hasta los años 50, 60, 70, será sistemáticamente y abiertamente monárquico. Como bien sabes tú, Agustín, e incluso en los años 60 se irá sistemáticamente y abiertamente monárquico, aunque antiborbónico, pero no republicano. Y ahí es una forma de ver de un antes y un después. Hay que acordarse cómo cuando ya esa monarquía se resquebraja por todas partes, la proclamación de la Primera República en España es sin discusión prácticamente, aunque hay vertientes unionistas y hay vertientes más centralistas, es una república federal para la historia de España. Sin embargo, la segunda no nace como república federal y no la dejan transitar ni siquiera como república. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues ya se está consumiendo el tiempo. Solo un aviso. Afuera están instalando una mesa que van a tener la publicación a la venta para los que quieran adquirirla y va a haber otras publicaciones también. Entonces aquí mismo la pueden conseguir, se los recomendamos mucho. El precio todavía no lo sé, pero afuera nos informan. 799. Perfecto, ya saben. ¿Y va a estar aquí afuera? Ahí están ya. Perfecto, hay que aprovechar porque luego son difíciles de conseguir cuando los anda uno buscando. Si no hay nada más, pues muchas gracias por su presencia, su compañía. Un aplauso eh, para el éxito del libro. Nos traíamos una foto soy Sí. con Carlos y con Elisa, que son autores. Nos hacemos una foto. Claro, oye, para que sepan, filman todo aquí en la fila. Pues ya no entro en España ya. Y luego lo suben al portal de Toker. ¿Quién anda Hay que aquí? Rafa. Nuestro Rafa, ¿qué tal? queridísimo Rafa. Adelante, adelante.